Bendecido día, hermanos, para este martes 9 de marzo. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo esta tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Vamos escuchando diferentes pasajes del Evangelio, ya sea de Mateo, ya sea de Lucas, de Juan, en fin. Y hoy escuchamos el pasaje de este capítulo 18, según San Mateo, en donde toca un tema muy importante, que es precisamente el tema del perdón, y que ciertamente lo tenemos que unir a esa petición que Jesús nos enseña también allá en el capítulo 5. Hagan oración por sus enemigos, o perdonen a sus enemigos, o amen a sus enemigos. Y claro, está unido precisamente al mandamiento del amor. El pueblo judío, de manera especial los escribas y fariseos, querían ponerle número a todo, y se contaba que, como dice Pedro, había un límite para perdonar al hermano que nos ofende, 7 veces, considerado el número 7 como un número perfecto. Pero ahora Cristo Jesús nos enseña que tenemos que perdonar siempre. Y es ahí donde muchos de nosotros nos llenamos de soberbia, de odio, de rencor, y pues queremos tal vez desquitarnos, queremos vengarnos, o también queremos ver sufrir a la persona que nos ha ofendido o que nos ha hecho algún daño. Pero Cristo Jesús nos enseña a perdonar, y no cualquier perdón, no decir te perdono pero no olvido, sino perdonar de corazón. Y perdonar de corazón se entiende hacer a un lado ese odio, ese rencor, ese resentimiento, y ver a la persona que nos ha ofendido precisamente como un hermano, con la misma dignidad que nosotros. Y también entender pues que todos los seres humanos en este mundo no somos perfectos, todos nos podemos equivocar. Y ahí a veces donde nosotros, sabedores de que no somos perfectos,
pues a veces queremos exigir perfección en algunos y a veces hasta decimos, pero ¿cómo es posible que se atrevió a hacerme esto? ¿Qué estaba pensando? O no lo creo capaz de que hizo tal cosa. ¿Sí? Somos seres humanos, nos dejamos llevar por la ira, mil factores en donde a veces también tenemos la oportunidad pues de arrepentirnos y de decir pues lo siento mucho, no fue la manera más correcta, más indicada, etcétera. Nos arrepentimos, pero es ahí donde la otra parte, la parte ofendida, es donde se llena de soberbia y simplemente dice no te perdono, esto no te lo voy a perdonar, etcétera. Es ahí donde tenemos que suplicarle a Dios nos ilumine, nos ayude, nos conceda esa gracia de saber aceptar las fallas, las limitaciones de nuestros hermanos y que perdonemos de corazón. El ejemplo es muy importante que nos pone Jesús en el Evangelio. Ese rey que está representando a Dios le presenta a un hombre que le debía muchos millones. A ese hombre que debía muchos millones somos nosotros, que le debemos mucho a Dios de alguna manera. Y el otro amigo, el otro hermano, el que le debía muy poquito a aquel hombre que debía millones, no fue capaz de perdonarle. Y es ahí donde el Señor pues lo va a reprender y le va a decir, yo te perdoné mucho. ¿No podías hacer tú lo mismo con tu hermano? Y es ahí donde viene la enseñanza. Si nosotros no perdonamos de corazón, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que, hermanos, todos los días pidámosle al Señor nos ilumine, nos ayude a saber perdonar, a quitar este odio, este rencor. Perdonar no es que se nos olvide lo que nos han hecho, sino que ya no odiemos, ya no tengamos esos deseos de venganza o de desquitarnos, sino simplemente que perdonemos a nuestros hermanos que nos han ofendido de una o de otra manera. Pues vamos a pedirle al Señor, con su ayuda, con su gracia, nos enseñe y nos ayude a perdonar a todos los que nos ofenden. Bendecido día, hermano.